ya regresó Daniela Pastrana de las vacaciones, del trabajo y de no sé cuántas tormentas en las que estaba, y también vacaciones bien merecidas. Así que nos da muchísimo gusto que ya esté con nosotras y nosotros, así como también Jessica Cermeño, también saliendo del COVID. Pues que vaya que si nos ha asolado acá en Momentum también, pues también ayer, el martes también, pues Renata Turrent, Elisa Godínez, que tenemos la mesa con ellas los martes, pues ambas también con COVID. Y luego se nos presenta el caso de Luisa, que también pasó una noche de locos ahí con su hijo, con señales también de COVID. Parece ser que su marido también. En fin, pues un arranque difícil. Bienvenida Daniela, bienvenida Jessica. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, Jessica, Daniela? Bienvenidas a Momentum. ¿Cómo les va? Jessica, ¿cómo vas con tu COVID? Pues la verdad es que ahí vamos, ¿no? Creo que yo ya después de una semana, afortunadamente no nos duraron síntomas graves aquí en esta casa, pues no más de 3 días, ¿no? Poquita fiebre, obviamente cortado, ya lo saben, pero sí es a toda la gente que está viéndonos ahora, pues cuídense muchísimo, porque todo lo que hemos visto nosotros es que, aunque no sean los síntomas muy fuertes, obviamente la gente que tiene broncas del corazón tiene que cuidarse muchísimo, aunque sea con la variante Omicron, ¿no? A mi novio le recetaron las aspirina para protección, por ejemplo, ciertas cosas que no se están diciendo mucho. Entonces, pues, pero yo afortunadamente aquí ya en este hogar ya estamos de salida, ¿no? Y bastante bien, ¿no? Cansancio y eso, ¿no? Pero pues estamos bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya ves, Daniela, que las aspirinas sí sirven? Sí, pero no como de diario, no como dulces. Esas Oye, críticas. pues sí, pues bienvenidas las dos. Daniela Pastrana, pues el Omicron a todo lo que da, y pues esta propuesta también que nos hacías para abordar en esta mesa, pues el Omicron en Europa, en Canadá, en Estados Unidos y México, pues vaya que sí está asolando de muchas maneras, y cada país, como es ya normal, pues va tomando sus propias medidas frente a los incrementos pues alarmantes hasta del 200% con respecto de contagios en el Omicron. ¿Qué decir? ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué es lo que te ha tocado estudiar e investigar sobre esto? ¿Qué descubrimientos tienes, Daniela? Mira, sí está, sí, es lo que yo decía, regresas de no ver a nadie y de no ver nada y de nada más estar como en contacto con la naturaleza a la realidad de esto. Y yo estaba tranquila porque estaba viendo como la curva de México, donde cuando tú ves las curvas logarítmicas y ves que digamos, esta idea de llegar a un punto horizontal, que es cuando se va desacelerando algo, está más o menos, yo saco mi reglita y le veo, y dices, estamos más o menos bien, o sea, es decir, no es Omicron, por supuesto que es una variante muchísimo menos letal que las que habíamos tenido, el efecto de las vacunas, lo que ya aprendimos y lo que sea está muy bien, y pues sí, tenemos cifras récords, pero siguen nuestros datos hasta ahora estables en la letalidad y todo eso. Pero empecé a ver las cifras de Europa y de Estados Unidos y yo dije, esto es como Terminator. O sea, Estados Unidos está ahorita otra vez en 2.200 muertos al día, ¿no? Y eso es porque esta variante, que es muy, muy, muy contagiosa, pues en Francia, en Estados Unidos, ha llegado a estar de su pico más alto que había tenido en toda la pandemia hasta 6 veces más. O sea, lo más alto que habían llegado a tener, de pronto 5 o 6 veces más es lo que están teniendo en estos casos. Entonces, proporcionalmente, el número de casos graves y de muertes es bajo, pero pues, si tú tienes como ahorita Francia 4 millones de contagios, o sea, jamás no lo habían tenido en toda la pandemia, pues obviamente los números de muertes empiezan a aumentar.
¿Y cuál es el problema para nosotros? Yo creo que estas semanas son muy críticas, estas que tenemos enfrente, porque el problema para nosotros, lo que ya vimos al inicio, hace 2 años, es que empiezan los países desarrollados, después vienen a los menos desarrollados y luego terminan en los menos desarrollados, menos comunicados, y nuestros sistemas de salud no tienen la capacidad para responder a esas mismas, como en esas mismas condiciones, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahorita es súper importante que si no tenemos que salir, nos salgamos. O sea, bueno, que quienes no se han vacunado, vayan y se vacunen, no como una cosa individual, que es lo que yo le digo mucho a gente que por distintos motivos ha decidido no vacunarse, que conozco a muchos. No es un tema solo individual, es un tema de protección comunitaria, porque puede ser que quizá yo tenga, no sé, que no tenga ningún problema ni ningún riesgo personal para tener COVID. El problema es que esta variante y estos niveles de contagio son tales que en la medida en la que, y eso creo que es una cosa que nos ha dicho o nos dijo desde hace, no sé, quizá en la última entrevista que le hice a López-Gatell fue hace como un año, y decía eso, ¿no? En la medida en la que, solo en la medida en la que la mayor parte del mundo esté vacunada, se va a poder controlar la pandemia, porque pues las variantes se generan entre la población no vacunada, ¿no? Básicamente. En resumen, o sea, es un poco más elaborado. Entonces, el asunto es que, pues sí, ahorita que hay en la Ciudad de México, que está vacunando maestros, personal médico, rezagados, adolescentes, ya personas con comorbilidades, jóvenes de 14 años que vayan a cumplir 15 ahorita, primero vacunemos. Luego, si no tenemos que salir, no salgamos. Y luego, si tenemos que salir, pues hagámoslo con un cubrebocas de buena protección, o doble, o lo que sea. Y luego, si vamos a estar en lugares cerrados, en tiendas de transporte colectivo o algo así, pues no hay que hablar, porque ese es un tema, o sea, es un tema básico. O sea, ahorita nosotros llegamos esta semana, estamos rebasando nuestro más alto de contagios, que era de 30,000 o algo así, de los que se tenían registrados, estamos como en 40,000, pero el tema es, si tenemos 6 veces los contagios de nuestros picos más altos, pues nuestro sistema de salud, además todos cansados, todos deprimidos, con también médicos agotados, o sea, colapsamos. Nosotros no tenemos capacidad para enfrentar esos incrementos. Entonces, sí es una cosa que yo creo que estas 2 semanas, que además yo creo que en todos lados, en página hay gente con COVID, en periodistas de pie hay gente, o sea, todos podemos tener contagios y puede pasar de no ser más que una mala gripa, ¿no? Pero hay mucha gente que quedó con long COVID, con anemia o con cosas ya como resentidos los cuerpos. Hay gente, ya se detectaron casos de COVID e influenza juntos, o COVID y dengue, que después de lo que me habían contado que se siente tener dengue, digo, pobrecitos, COVID y dengue, ¿no? Y entonces, no, yo creo que es el momento de decir, cuidémonos, evitemos contagiarnos primero y luego también contagiar, porque ahí no todos estamos con el mismo nivel de resistencia. Perdón, estaba buscando el micrófono, que siempre lo tengo en silencio. Jessica, ¿cuál es tu evaluación? Tenemos estas estadísticas que son bastante contundentes, no hay mucha vuelta de hoja. Lo que señala Daniela me parece que hay que ponerle mucha atención. Hablamos en este momento que se han superado hasta por 6 veces lo que en su momento se consideró la cifra más alta de contagios en algunas regiones del mundo, y México tiene un incremento también fuerte. Hablamos de 202% en casos estimados probables en ¿qué será? 2 semanas más o menos. Y al mismo tiempo tenemos, y es lo que también te quiero pedir en tu evaluación, Jessica, que parece que hay personajes que no entienden lo que sucede alrededor. Los antivacunas, por ejemplo, están todavía con bastante presencia, muy respetable su posición, claro, pero ya había alguna beta
de algunos que están tratando de mezclar esta idea o los grupos antiaborto, tratando de mezclarse con los antivacunas al momento de decir que se usan fetos de los abortos para elaborar vacunas y a partir de eso tratar de conseguir puntos para sus causas. O sea, no entendemos. ¿Cuál es tu evaluación, Jessica? Mira, sin duda, Alberto, tienes toda la razón en que así como estamos cansados ya de esta pandemia, sí creo que también los grupos radicales que están buscando la no vacunación están pues recurriendo a los argumentos más oscuros que puedan existir para que la gente no se vacune. Por eso el llamado a vacunarse se tiene que hacer en todos los lados, en todos los lugares donde tengamos algún espacio donde podamos comunicar esto a toda la gente que nos escucha. Ahora, a mí me gustaría resaltar dos cosas que veo distintas en Omicron específicamente para México. La primera es que esta ola me parece que ya ha reflejado los problemas en el sistema de salud como no estaban las otras, no pasaba en las otras olas. ¿A qué me refiero? Hemos visto las filas muy grandes en los hospitales de especialidades, sobre todo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. El que todos los medios han reportado es el Centro Médico La Raza en el norte de la ciudad, pero también lo hemos visto en algunos otros centros, no por COVID, porque cuando se acercan los periodistas a hablar con esa gente que ha hecho horas y horas de fila, lo que dicen es que yo vine en septiembre, vine en octubre a hacerme un tratamiento cardíaco, a ver algo de mis riñones, a ver algo de mis venas, problemas de circulación, y lo que me dijeron fue que regresara en enero. Por supuesto, yo creo que esta indicación se las dieron a los integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, imagino que con la esperanza, con la idea de primero atender la pandemia, ¿no? Todo lo que pasaba con el COVID, para después atender lo que parecía no grave. Por supuesto, esto lo pongo muy entre comillas, porque mucha gente, pues obviamente lo más grave en su vida no es el COVID, sino la aflicción que tienen antes, ¿no? Entonces, llegan ahora en enero, ¿no? Se ha hecho un caos, porque además debemos decir que mucha gente, los beneficiarios del Seguro Social, pues muchos no tienen las posibilidades de poner una cita en internet, entonces se ha hecho un caos. Entonces a mí me parece que como nunca se está viendo el colapso que tiene el sistema de salud, el retraso que ha existido por todos estos meses de pandemia, que ya Zoé Robledo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya habló y explicó cómo se puede sacar, por ejemplo, un permiso de trabajo, incapacidad laboral por internet, que empiece a tramitar, pero la verdad es que yo veo muy preocupante esto y sobre todo, insisto, en los hospitales. Ahora, lo que está pasando con los niños, que por cierto le mando un abrazo a mi querida Luisa, también es algo muy preocupante. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes saben, yo trabajo para un medio estadounidense y allá siempre van como unas semanas antes, ¿no? Igual, así como Europa va unas semanas antes de Estados Unidos en esto, pues siempre nos toca ver en el noticiero las cosas que van llegando a Estados Unidos. Pues bueno, hace un par de semanas registraron un contagio más o menos de 1 millón de personas en un fin de semana. Y después de esto, ya en esta semana se reporta el pico de hospitalizaciones en Estados Unidos. Esto lo ligo con lo que decía Daniela, de que si bien va a haber tantos contagios, por supuesto que se van a juntar con todas las comorbilidades de México, no podemos estar tan confiados de que se mantengan las hospitalizaciones como se mantienen, si ya estamos viendo que en Europa hubo un pico, que ahora en Estados Unidos tienen este pico de hospitalizaciones y hay mucha preocupación por los niños. Ustedes saben que en Estados Unidos a los niños a partir de 5 años ya se les puede vacunar. Entre los 5 y los 11 años hay ahorita una tasa de vacunación del 17%, pero los doctores están encontrando, por ejemplo, lo que le llaman la tos de perro, estos niños que no pueden dejar de toser porque les da COVID, todo lo que genera en su pequeño organismo esto, obviamente la fiebre. Entonces creo que México tiene que estar muy pendiente de que ocurra esto. Sé que ya hay bastantes problemas en el Hospital Infantil de México sobre esto, entonces hay que tener también mucho cuidado con eso, porque sí, efectivamente, los que hemos tenido vacunas, y yo, por ejemplo, que tengo 3 dosis de 2 vacunas diferentes,
Afortunadamente pude vivir esta ola pues con síntomas más o menos leves, pero eso no puede que no pase con los niños. Entonces sí hay mucha preocupación y es otro llamado a la gente a que cuiden mucho también pues a los niños, los que tienen bebés en casa, los que tienen niños pequeños, porque aquí en México yo no veo ahora muy cerca que vaya a haber una vacunación masiva para ellos y es algo muy preocupante también. Gracias, Jessica Cermeño. Esto que está hablando ahorita Jessica, mi querida Daniela, pues ha sido todo un tema, no solamente en México, en el mundo entero, la vacunación de los niños. Vemos la incidencia en casos como Francia, que no solamente con niños, sino Francia es uno de los países donde la población más se negó a vacunarse y pues se están pagando ahí algunas consecuencias de esas decisiones que se tomaron en varios países. Entonces déjame colocarte este tema para escuchar tu valoración desde dos ángulos. Uno, ¿cuál es tu valoración sobre la vacunación a los niños? Y estamos hablando, pues, niños pues, de 8 años, de 10 años, de 12 años. Si se debe vacunar, si no se debe vacunar, que ese fue que ha sido uno de los debates fuertes e importantes que se han manejado. Y esta decisión, déjame colocar otra vez el tema sobre la decisión de la gente que decide no vacunarse. Ese sigue siendo otro de los grandes debates. ¿Y cuál es tu valoración sobre estos dos puntos, Daniela? Sí, mira, a ver, dos cosas, y además es que no son fáciles los temas, porque como justo tienen matices, matices. Una de las cosas que hay que decir es que la pandemia ha ido cambiando en las medidas que se toman o las decisiones que tomamos van cambiando en función de la información que se va teniendo. Hay cosas que siempre decían, no, pues es que hace 2 años dijo no, el secretario de Salud esto y ahora dice esto. Bueno, pues porque ahora hay nueva información. Y ese es un virus nuevo donde vamos teniendo información nueva y entonces las cosas se van modificando. Luego, los propios virus, las propias variantes se han ido modificando y son distintos hasta los síntomas. O sea, antes era, si pierdes el olfato, bueno, ahora no pierdes el olfato. Este Omicron no está afectando y no se está yendo a los pulmones, que es una cosa que también es como positiva, ¿no? Pero ahora, pues si amaneces ronco, pues tienes que preocuparte de pronto porque pues, pasa lo que le pasa al presidente, ¿verdad? Nada más estoy ronco, no, bueno, si tienes COVID. Entonces, eso es una cosa bien importante considerar. La información ha ido cambiando y la pandemia y el virus y las condiciones que se tienen para enfrentarlo han ido cambiando. Ahora, en el caso de los niños, efectivamente, yo sí soy de las del club del secretario. Eso les decía, yo soy del club del secretario de salud que decía, yo no vacunaría a mis nietos. Yo digo, bueno, mis nietos todavía no son mi proyecto de vida, pero en estos momentos, pues, o con la información que hemos tenido, que no sé, mira, las vacunas son de la cosa más segura que hay, hasta donde yo he podido saber, son las cosas más seguras, pero todas las que tenemos se aprobaron de emergencia. Entonces, pues yo sí esperaría a que haya más información de efectos a largo plazo, porque la vacuna, si bien te dicen, es que es efectiva, sí, efectiva, pero no sabemos cuáles son los efectos a mediano plazo. En México, que son los datos que tenemos a la mano, ha habido terriblemente 800, un poquito más de 800 muertes desde que inició la pandemia de niños, ¿no? Por COVID. En un país, o sea, el porcentaje con respecto a otras enfermedades, pues sí, claramente se mueren muchos más niños por diarrea o por accidentes en este país, muchísimos más. O sea, la incidencia es poca. Ahora, ciertamente, Omicron está afectando más niños pero está afectando más a población, está contagiándose muchísima más población que antes, ¿no? Entonces, eso hace que uno no pueda tener una definición clarísima, la podía tener hasta antes de este año, ¿no? Pero ahorita, lo cierto es que, pues, necesitamos, justo para eso se van evaluando, y por eso extraño las conferencias de la tarde, porque se van evaluando esas cosas de
se va evaluando la evolución de la pandemia y se va definiendo y se van ajustando las medidas. Entonces, bueno, no lo sé, no tengo una decisión ahorita clara porque sí estoy viendo un riesgo alto sobre todo con la cantidad de contagios que puede haber. Y con lo que les digo, y lo que le decía Jessica, la capacidad del sistema de salud de atender una cosa como lo que sí está pasando en Europa, lo que sí está pasando en Estados Unidos, es una cantidad de contagios desproporcionada, ¿no? Esa es una cosa. Y en el caso de las vacunas, claro, no es el tema, porque las vacunas no hacen que no te contagies. Las vacunas hacen que te disminuya el riesgo. El tema, y vuelvo a lo mismo, y que cuando justamente en las personas no vacunadas o en los países donde hay poca vacunación es donde se desarrollan las nuevas variantes. Ese es el punto. Por eso yo digo que el asunto no es un tema individual, porque puede ser una decisión individual muy respetable y por distintos motivos, y además hay gente que quizá es sana y no necesite vacunarse, porque además también la vacuna tiene riesgo, ¿no? Muy menor, la verdad, los casos de daños por la vacuna son infinitamente menores que los beneficios, pero también lo tienen. Entonces, también a lo mejor alguien dice, pues en cuerpo sano, pues como para qué, ¿no? No, hay muchos motivos, no necesariamente son ideológicos, también hay a veces motivos médicos o lo que sea. El asunto es que la medida en la que, digamos que es un tema global, en la medida en la que la mayor parte de la población del planeta no esté vacunada, pues entonces eso hace que hay países que pueden tener 4 dosis de vacunas, no sé cuántos se han puesto, y la pandemia no se controla. Y tan no se controla que ahorita estamos viendo esta última ola que está siendo muy, muy terrible, porque hay muchísima gente contagiada solo con temas de gripa, pero los datos que tenemos ahorita les voy a decir, o sea, de Europa, es, no, bueno, Polonia tuvo ayer 680 muertos y tiene 37 millones de habitantes. Entonces, eso es algo que no habíamos visto hace mucho. Alemania, Reino Unido, Italia, Francia están sobre 300, 400 muertos al día. Estados Unidos está en 2.200, porque el nivel de contagios es altísimo, altísimo. Entonces, no terminamos de controlar una pandemia y nueva variante, como les digo, parece Terminator esto, pero es básicamente porque no hay o sea, es una cosa como para cuidar a los demás, no nada más para cuidarnos a nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, tanto con las vacunas, como con el aislamiento si tiene síntomas, como con el cubrebocas, que siempre se ha dicho, el cubrebocas es para no contagiar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que es como para cuidarnos a los demás o como para cuidarnos colectivamente, creo que es algo que, pues en estas 2 semanas, pues nosotros tenemos posibilidades de ayudar a que no se nos disparen, a que no lleguemos a los niveles pues que sí ya están teniendo en los países desarrollados. Hay una cantidad importante de temas que se derivan del crecimiento exponencial en los contagios del SARS-CoV-2 en esta variante Omicron, Jessica. Y uno de ellos tiene que ver con la actividad económica. Platicábamos hace un rato, antes de que empezara esta mesa, pues cómo, al menos en Ciudad de México, se nota un cierto descenso en la movilidad de las personas. Pareciera que efectivamente hay un cierto entendimiento de no salir. Y ha habido también ya consecuencias muy claras en temas muy específicos, como por ejemplo las líneas aéreas, que han tenido que suspender viajes, miles de viajes, justo porque las tripulaciones se contagiaron. Lo vimos la semana pasada en Ciudad de México. Y tenemos también este otro tema de las empresas que pues insisten en tratar de cargar el costo de esta pandemia, emergencia mundial, a los trabajadores. Les exigen una prueba negativa de COVID para permitirles trabajar y eso satura laboratorios, clínicas, en fin. En otros países ha habido también ya repercusiones económicas. En este país, en México, que venimos de esta pandemia, que seguimos pues de la parte dura de la pandemia, que no sabemos si va a haber otra,
¿Cómo ves tú este asunto? ¿Sería necesario eventualmente alguna restricción mayor por parte de la autoridad o, o seguimos como estamos con el riesgo de que esta cantidad de contagios se multiplica tanto que pues, pueda paralizar también actividades económicas, que es uno de los argumentos por los cuales no se decreta el cierre, al menos en Ciudad de México, Jessica? Es que yo creo que ahí el gobierno federal, como lo ha determinado desde el inicio de la pandemia, Alberto, ha dicho que no va a poner mayores restricciones para que no haya pues más problemas económicos por esas restricciones, ¿no? Un poco, y lo está haciendo también como dándole el llamado de López-Gatell, del subsecretario de Salud, al decirle a las personas, si usted siente que está contaminado, que está contagiado, en lugar de buscar una prueba, pues resguárdese para que no pueda contagiar a los demás, ¿no? Que es un poco lo que la nueva directriz que le ha dado a la gente. Yo también por eso mencionaba lo de los niños, ¿no? Porque al final, pues es cuidar en el seno de la familia, ¿no? A los más vulnerables en un momento así, ¿no? Que cada quien definirá como porque por supuesto, ahorita que le preguntaban a Dani sobre el debate de las vacunas, o eso es una decisión pues, de cada padre o madre con los hijos, ¿no? Pero que sin duda les cuento lo que hay de repercusiones, al menos ya en Estados Unidos, con los niños, ¿no? Pero sí creo que eso ha sido una apuesta del gobierno de México que le ha traído sus buenas cosas y sus malas cosas. En el caso, por ejemplo, de turismo, México no ha perdido tanta capacidad económica gracias a que no ha habido restricciones en esta pandemia, ¿no? Entonces, eso creo que por un lado México lo podría poner como una palomita, ¿no? a las decisiones. Ahora, creo que por Omicron, sí, en otros países efectivamente ha habido otro tipo de restricciones. Ahorita, por ejemplo, escuchaba algunas de las determinaciones que han tomado varios estados internacionales, bueno, varios países, que también, por ejemplo, en Estados Unidos se ha replicado en algunos lugares que quieren pedir la PCR o antígenos para entrar, o la han pedido, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Tú no puedes ni siquiera pararte en la puerta de un restaurante si no tienes tu identificación de que ya te vacunaron, que es lo que ahora quiere hacer, o ya que no sé si lo está haciendo, me dirán ustedes, en Jalisco, ¿no? El gobernador Alfaro, que lo que quiere es que todo el mundo esté presentando sus pruebas para entrar a cualquier lugar. Por supuesto que esto va a generar una saturación importante, y ahora los trabajadores, definitivamente esas filas que hemos visto están llenas de gente que dicen, para trabajar me están pidiendo la negativa, y no toda la gente, o sea, lo que te cuesta una prueba de antígenos, lo mínimo, creo que la más barata es Farmacias del Ahorro, y esta de Salud Digna cuesta que 300 pesos una mínimo, una de antígenos, que es muy caro para las familias. Entonces, por supuesto que ahí tendría que haber un llamado. Creo que ya lo hicieron desde la mañanera, ya cuando no estaba el presidente de la República, con el secretario de Gobernación, diciendo que no se les puede exigir a los trabajadores que presenten esto. Por eso se da la alternativa de que se queden en sus casas si sienten que están contaminados, si están contagiados. O sea, a mí me parece muy injusto. Desgraciadamente, los trabajadores son los que tienen que pagar pues siempre los platos rotos, porque también si no presentan una incapacidad laboral, pues por supuesto no les pueden pagar lo que según la ley de seguridad social tendrían que pagar para eso. La verdad es que es muy preocupante, y sí, lo único que podemos hacer, como bien dice Daniela, es como que evitar el contagio en lo que tú puedes hacer, cuidar a la gente en lo que tú puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo la semana pasada, a mucha gente a mí me otorgó, muchas gracias a todos, las recetas que tú puedes usar, recetas que son hechas en casa, que no necesitas pues más que paracetamol, y mantener estos cuidados que van desde el Vivaporub hasta cualquier té, que eso puede ayudar muchísimo al sistema de salud, por ejemplo, en este momento, si lo que tienes son síntomas leves, para no seguir congestionando algo que ya está congestionado. Y me parece que la llamada de las autoridades es a eso. Ahora, más controles, pues habrá que ver cómo le va a Jalisco, ¿no? Si de verdad se implementa así. Es algo muy complicado. Ya, gracias, Jessica Cermeño. Daniela Pastrana, más allá de que si quieres hacer algún comentario final sobre el tema. Quiero hacer un
comentario, porque justo ahorita me puse a leer, casi siempre leo los comentarios hasta después, pero ahorita estaba leyendo los comentarios, varios, muchos, y sí quiero decir una cosa, o sea, en todos estos temas hay muchas opciones y claramente yo sí pienso que hacen falta estas explicaciones científicas que tuvimos durante mucho tiempo con las conferencias de la tarde de distintos científicos, no nada más del vocero, ¿no? Todavía las pueden ver, todavía pueden revisar, ha habido foros en el Instituto Nacional de Salud Pública. Hace muy poquito, hace unos días, Genaro Villamil entrevistó al doctor Reyes Terán, y hay opciones donde se pueden buscar estas informaciones, pero claro, hay que estarlas buscando. Y eso es importante porque o sea, yo de pronto siento que ya es como de lo que yo quiero creer o lo que yo no quiero creer, o por qué hablan o no hablan. O sea, sí tenemos algo de experiencia en esto, porque lo hemos dedicado, lo cubrimos durante 2 años, y porque nos dedicamos a leer de esa información, y porque nos dedicamos a ir a ver qué está pasando. O sea, no nada más son cuestiones como emocionales, y eso hay que cuidarlo. Yo he sido insistido, a veces nosotros quizá no podemos explicar cosas técnicas tan profundamente, pero sí he insistido en que tenemos que aprovechar más el periodismo de ciencia que el periodismo político. Y tenemos periodistas de ciencia también que lo están haciendo, son muy poquitos. Pero eso es importante porque en estos momentos, en temas tan polémicos, hay gente o sea, hay muchísima gente que está pensando en dónde y cómo, o información que le da cierta seguridad, y eso es muy válido, ¿no? Pero sí necesitamos quizá, o sí, más bien les diría a ustedes, en vista de lo que está pidiendo tanta gente, pues que preguntarle a un médico. De todas maneras, los médicos hay unos que te dicen una cosa y hay otros que te dicen otra. Igual en muchos lugares, a lo mejor entre quienes toman decisiones de política pública, que expliquen por qué se están tomando estas decisiones. Eso es importante, porque es importante que la gente tenga información que sea, pues, ¿no? Que le dé certeza. Y lo que yo siento en todas estas preguntas, a mí me gustaría poder contestar todas, pero luego hay unas que me dicen, no puedes decir que esa es la cosa, no sé cuál, o sea, no sé a qué comentario me decía, ¿no? O no puedes decir, o sea, es que es muy difícil tener esas conversaciones así. Y es muy importante en estos momentos, eso es lo que quería decir, que luego me hago bolas, pero lo que quería decir es que en estos momentos es muy importante tener calma y ayudar todos a que esto no se nos dispare. Y para eso necesitamos tener información confiable, no basada en lo que cada uno piensa que debe ser, sino buscando la información más certera. Entonces hay que buscar información oficial, sí hay que buscar información oficial, porque por algo se toman esas decisiones que se están tomando. Pues sí, y además ahí, Daniela, Jessica, Alberto, pues de los comentarios de la propia audiencia sobre el planteamiento de las vacunas de los niños, y que dicen, pues no puede sugerir esto o esto otro. Pues no está sugiriendo Daniela Pastrana ni que se vacunen ni que no se vacunen. Simple y llanamente pues está colocando algunos elementos de estudio de lo que han trabajado pues ya pues otros científicos, y que han ido presentando datos y pruebas. Y además otro elemento muy importante es el que se pueda estar planteando lo que sí se sabe con certeza y lo que no se sabe. Y esta es parte de lo que nos ha dejado el COVID. Pues no se sabe qué consecuencias va a tener la vacuna o qué secuelas a mediano o largo plazo, pues no se sabe. Lo que sí se sabe es que pues el COVID-19, este SARS-CoV-2, pues ha sido letal de manera muy, muy importante en todo el mundo, y que la vacuna pues sí ha prevenido ya muchísimas muertes. Ese sí es un dato duro. Las consecuencias o las secuelas, eso es todavía una incertidumbre, y eso es pues lo que estamos colocando en este espacio noticioso. Jessica Cermeño, yo quisiera ver si pasamos al otro tema,
a menos que quieras tú añadir algo más, un comentario más, que me parece además importante esta información que presentas de lo que ya está sucediendo en los Estados Unidos. Pero pasando a otro tema, pues otros colegas, otro medio de comunicación, pues víctima de espionaje, y eso es hasta la República de El Salvador. Y es con los colegas del Faro, pues que también les pegó Pegasus 2020 y 2021, y Pegasus es la herramienta, pero hay una autoridad que es la que está estrechamente involucrada, otra vez con un medio de comunicación, otra vez con colegas periodistas. ¿Qué decir al respecto, Jessica Cermeño? Híjole, es que la verdad, cuando vi yo ayer la información sobre lo que estaba pasando con los colegas del Faro, parecía que nos regresábamos unos años acá en México, ¿no? Cuando surgió todo este escándalo de cómo usaba el gobierno de Enrique Peña Nieto el software de Pegasus para saber en qué estaban los periodistas, qué información tenían, con quiénes se comunicaban. Y ahora, pues, a los compañeros del Faro, para aquí la audiencia, la verdad es que es muy comprometida con las fuentes y seguro ubican el trabajo del Faro, de este medio salvadoreño digital que se ha convertido en una luz en Centroamérica para hablar de temas de migración, también de corrupción, y que prácticamente desde que llegó Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador ha sido embestido por el gobierno presidencial de Bukele de una manera tremenda, no solo en declaraciones, ahora lo sabemos, también atacando con el software a 22 personas de su equipo editorial, entre ellas nuestro colega Daniel Lizárraga, a quien yo respeto mucho, un periodista de investigación que también fue atacado por Pegasus aquí, fue uno de los que tuvo Pegasus en su teléfono y ahora también en su teléfono, ahora que trabaja en el Faro, que incluso fue, pues aquí no lo dejaron estar, lo deportaron prácticamente de El Salvador, porque este medio ha sido muy crítico con Bukele y con muchas de las cosas que ha decidido. A mí me parece, pues, por supuesto, muy preocupante que volvamos, aunque sea a vivir indirectamente esa etapa, porque además Bukele ha sido muy controversial en muchas de las decisiones que ha tomado, desde la manera en la que se ha presentado con las pandillas salvadoreñas, que son un gran problema en este país centroamericano, la manera en la que introdujo el Bitcoin con ayuda de su hermano, con el negocio de su hermano, a toda la población, ¿no? Que les dijo a los campesinos que compraron un token para invertir en Bitcoin era una buena solución para que no se les perdiera el poder adquisitivo de sus ahorros, y que ahora sabemos que como el Bitcoin, ustedes saben, lleva una temporada importante, varios días en picada, pues ya ha perdido al menos, dicen los reportes, 12 millones de dólares la gente que invirtió en eso. Y ahora nos enteramos de esto, pues sin duda es condenable, totalmente condenable. Hay que, y además darle más visión internacional, que es lo que me parece que a veces no ha pasado con este tema, y que es una condena total. Nada más para que se den una idea, el Faro, este medio tan importante, todos sus periodistas, muchos de ellos han tenido que salir de El Salvador y que están armando pues las ediciones así. Y les comento otro caso que también no se ha hablado mucho, que es el de La Prensa, un medio muy importante en Nicaragua, que Daniel Ortega decidió quitarle la posibilidad de comprar papel, y lo que hizo gran parte de su equipo, un gran amigo está en ese equipo, muchos de ellos decidieron salirse a Costa Rica para seguir trabajando como periodista. Entonces, esa es la realidad que se está viviendo en dos países muy concretos de Centroamérica, que debemos, creo, desde México solidarizarnos con ellos, porque nosotros ya vimos cómo puede un gobierno usar Pegasus, y hasta ahora, ustedes me lo dirán, colegas periodistas, qué ha pasado con esa investigación sobre Pegasus. Todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Si yo no recuerdo, a lo mejor tú, Dani, Ernesto, Nájar, ustedes sí recordarán si hubo algún castigado por ello, si se ha avanzado en la investigación aquí en México, pero es verdaderamente condenable totalmente lo que está pasando en El Salvador.
Y nada más, perdón, una cosita, ahora que hablábamos del COVID, nada más, otra de las cosas que ya por lo menos comprobó el gobierno de la Ciudad de México es que la mayor parte de las personas que están entrando por COVID a instalaciones médicas no están vacunadas. Eso también es un hecho, ¿no? Nada más para comentar. Sí, en este tema del Faro, pues es una consecuencia de la decisión de un gobierno, de un presidente que fue elegido con una amplia popularidad, tiene muchísimo respaldo, toma medidas estrambóticas desde mi punto de vista. Esto del Bitcoin está muy, muy extraño, por decirlo de alguna manera, y tiene una embestida muy fuerte en contra de cualquier medio de comunicación que lo critique. Esta idea de convertir una causa en Twitter a cualquier señalamiento que hay ha provocado miedo, mucho miedo, y lo sé de cierto. Me ha tocado a mí hablar con colegas, no solamente compas del Faro, a quienes aprecio y respeto muchísimo, sino de otros medios de comunicación, y créanme, Daniela, Jessica, Ernesto, hay mucho miedo de parte de los medios de comunicación ahí a meterse en temas que puedan causarle algún problema, porque ellos básicamente saben que la reacción de parte de Nayib Bukele en primera, pero también de toda la cauda de personajes alrededor de él, puede ser muy fuerte. Esto no abona en nada al clima de libertad de expresión, y el problema es que es el Faro, pero también puede ser en otros espacios de la región, como es Nicaragua, donde realmente hay una involución tremenda. En fin, que no sé qué piensas tú de este tema, Daniela Pastrana. Involucra a colegas muy queridos, a Carlos Dada, a nuestro queridísimo Oscar Martínez, a Daniel, por supuesto, a José Luis Sanz, que ahora tuvo que irse a Washington, colegas que queremos y respetamos hace mucho tiempo, y que pues el espionaje de Pegasus no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. ¿Cómo lo ves tú, Daniela? Mira, el Faro es el primer periódico digital de la región, de toda esta región de América Latina. Ha sido multipremiado. Para nosotros siempre fue una luz en la cobertura de migración y de violencia en Centroamérica, y ha sido hostigado muchísimas veces de distintas formas. Esta efectivamente es grave, y como tú dices, Pegasus no es cualquier cosa el ser espiado de ese modo, y sobre todo era por la cobertura y los contactos que pueden tener con distintas pandillas, porque siempre hay esta narrativa de que favorecen a las pandillas, cuando en realidad lo único que hacen es como hablar y presentar esas otras voces y esas otras miradas. Es un equipo muy sólido de investigación, muy pequeño, que sí requiere como el apoyo de los periodistas y en general de la sociedad, no solo de El Salvador, sino internacional, como dice Jessica. El Faro, la prensa en Nicaragua. ¿Por qué? Primero porque son nuestros vecinos, o sea, para nosotros porque son nuestros colegas y muy respetados, y es como de estas lucecitas de periodismo independiente tan necesarias en la región. Luego porque pues son países vecinos, y entonces siempre las cosas que ocurren ahí, parece que sí o no, pues nos afectan a nosotros, ¿no? Y eso pues lo hemos visto en los últimos años con todas las caravanas migrantes que hemos tenido, ¿no? Nos afecta directamente todo lo que pase, o más bien indirectamente todo lo que pase en esos países. Entonces yo creo que sí es muy importante no perder la atención de lo que está pasando, particularmente en esos dos países que ya mencionaron, que es El Salvador y Nicaragua, porque sí tienen gobiernos, o sea, bueno, Nicaragua ya parece que es un caso muy, muy, muy extremo, y El Salvador parece que va como en esa tendencia, y son gobiernos donde justamente lo que hagan o no hagan nos va a repercutir. Muchas de las cosas que estamos viendo de este plan que tenía el presidente López Obrador de desarrollar Centroamérica para que no haya migrantes, o el tema de los tráficos, o muchos temas, pues pasan porque los gobiernos de allá hagan la parte que les toca. Y si los tenemos así y no podemos tener información de lo que está pasando porque el periodismo independiente está siendo censurado, pues entonces tenemos problemas nosotros también. Entonces creo que sí hay que mirar para allá y hay que estar muy atentos de lo que está ocurriendo en El Salvador. Que no le pase como a Nicaragua. Ya, permítame nada más invertir, porque ya casi se nos acaba el tiempo,
el orden y voy otra vez primero contigo, Daniela, a propósito del último tema que también proponías, pues la deportación de niñas y niños de los Estados Unidos a México, perdón, de los Estados Unidos a distintos países, pues es dramático otra vez esta situación, Daniela, así que pues en los pocos minutos que tenemos también para que Jessica pueda comentar al respecto, qué decir, cuáles son los datos o cifras que está arrojando precisamente la autoridad estadounidense que publicaron ya pues datos oficiales al respecto. Sí, bueno, yo muy breve, porque justamente es como un tema claramente del ámbito de Jessica, pero sí pues salió esta información de que la crisis humanitaria, o sea, del número de deportaciones de menores no acompañados en la época más dura que habíamos tenido, que era la de Obama, esta crisis de los niños con Obama, implicó como 60,000 menores no acompañados, ¿no? Ahorita estamos hablando de casi 3 veces esa cantidad. Es un montón lo que está ocurriendo, casi 150,000, ¿no? 146,000. 146,000. Entonces, pues estamos hablando de un problema serio, que nuevamente lo que ocurre es lo mismo lo que hacen nuestros vecinos, siempre nos impacta, y bueno, pues yo con eso me quedaría. Creo que es una cosa grave que tenemos que estar muy atentos, porque además pues también estamos hablando de menores, ¿no? Y además todos con este tema del título 42, que ese es como todo un tema, que nos requeriría un programa, yo creo. Pues sí, la verdad que sí es todo un tema. Jessica, no sé qué mirada tengas tú, que tengan ustedes, porque el CBP, que es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de Estados Unidos, presentó ayer su informe correspondiente al año fiscal 2021. Las cifras son importantes. La que nos detiene y que nos lleva a esta conversación son 146,000 menores no acompañados que fueron detectados por la patrulla fronteriza, y una cantidad de cerca de 400,000 miembros de familias que también fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos, y más de 1,000,000 de personas, adultos solos. Es un flujo migratorio importante. 28% son mexicanos, el resto de otras nacionalidades, lo cual nos habla también del movimiento en el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y lo que mencionaba Daniela también es importante, porque el CBP reconoce que la mayor parte fueron sometidos a este decreto llamado Título 42, que es, explico rápido, una determinación que tomó Donald Trump para expulsar de manera express a todas las personas que entren por puertos no autorizados, por puertos fronterizos, con el propósito de evitar el contagio de la pandemia. Y se ha convertido en una herramienta de expulsión masiva de personas de Estados Unidos hacia otros países. ¿Qué decir? ¿Qué datos tienes? ¿Qué evaluación te da? Yo me pregunto cómo pasaron 146,000 niños menores de edad. ¿Nadie los vio? No, y además lo grave, muchas de las historias que tuvimos el año pasado son historias de niños que dejaron en la frontera solitos, ¿no? Estos coyotes, los dejaron a la suerte, que de pura casualidad, afortunadamente, cayeron en la zona de visión con estas cámaras que tienen la frontera, los agentes de CBP, y pudieron ir por ellos y se salvaron. La verdad es que entre eso y estas unidades donde va un adulto con varios menores, muchos de esos no sus hijos, ¿no? Que se los llevan como en paquete a los niños, ¿no? Que es la manera en la que negocian así con los coyotes en la frontera, pues ha hecho este problema. Lo más grave es que, así como todavía hasta el día de hoy, la administración de Joe Biden no ha podido juntar a todos los niños que separó de sus padres, tampoco se tiene claro cuál es el destino de todos estos niños que entraron solos por la frontera. Se sabe ya que muchos han sido regresados por algunos puertos fronterizos a México, y sin duda, yo con esto terminaría este comentario, lo que está ocurriendo en la frontera es muy preocupante. Hoy nuestro corresponsal en Tijuana, por ejemplo, ya puso una cifra de cuántas personas están solamente en la ciudad de Tijuana esperando algún tipo de solución de su solicitud de asilo, que son más de 7,000.
Además, tenemos que recordar que en Tijuana ya hay varios albergues dedicados exclusivamente a los desplazados por la violencia en México, es decir, mexicanos, lo que hablabas, y de estos niños son 28% mexicanos. Se ha incrementado muchísimo la migración, sobre todo el año pasado, de personas desplazadas por violencia que se han ido a la frontera a resguardarse. Eso es en el caso solamente, insisto, de Tijuana, ni siquiera de todo Baja California Norte, porque no sabemos qué está pasando en Mexicali. También en la zona de Tamaulipas hay muchísimos problemas y continúan pues también los secuestros. La verdad es que es muy preocupante. Hoy le preguntaban esto al secretario de Gobernación y él decía pues que es algo mundial que México tiene que atender. El rollo es cuánto tiempo más va a aguantar esta frontera con estos ya campos de refugiados que se parecen cada vez más a lo que hemos visto de refugiados en otras partes del mundo, ¿eh? O sea, de ese tamaño está la crisis humanitaria en nuestra frontera norte. Pues sí, y además hay organizaciones, por ejemplo, en Tamaulipas y algunos colegas periodistas que pues han estado reportando pues la deportación de niños y niñas solos, sin un adulto de otras nacionalidades, es decir, no mexicanas o mexicanos, y que no se sabe el paradero de estos niños, estas niñas. Es verdaderamente dramático y lamentable lo que está sucediendo ahí. Ojalá, además, me parece obligado por parte de la autoridad mexicana, pues que tengan un reporte muy detallado y sistematizado de cuántos niños están entrando, niñas y niños están entrando por la frontera, por las distintas fronteras. Es algo que todavía no dan luces. Seguimos además sin ver pues al titular del Instituto Nacional de Migración en ninguna conferencia, en ningún lado. A lo más que llegamos pues es al canciller Marcelo Ebrard, pero hay un titular del Instituto Nacional de Migración y ese pues no sabemos en qué cueva está escondido o guarecido, porque nada más no da señal. Pues con esto es que estaríamos cerrando. Daniela, Jessica, pues una reflexión final, si ustedes gustan, de un minutito de lo que quieran comentar que no se haya quedado ahí en el tintero. Yo solo una cosa de lo que estás diciendo, efectivamente yo tengo como casi un año esperando que el presidente dijo que iba a dar un informe, el del Instituto Nacional de Migración, una vez que le pregunté sobre eso y todavía no da ese informe. La política migratoria ha quedado en manos de la Cancillería, eso es claro, y pues sí, nos gustaría tener respuestas de qué piensan en el Instituto Nacional de Migración o qué están haciendo, más allá de la limpia que anunciaron hace mucho también sobre los agentes de migración. Y del otro tema, ya para cerrar, el tema de COVID y de la pandemia es, sí, estas semanas son delicadas, no toda la gente puede quedarse en su casa, pero quien no puede, pues trate de tener las medidas con responsabilidad para no contagiar. Los que sí pueden, pues háganlo y evitemos estarnos peleando, porque yo creo esto y yo creo lo otro. Ahorita es cuando necesitamos tener la cabeza más fría y tener más tranquilidad, pues para evitar que esto se nos salga de las manos como está pasando en otros lugares del mundo. Nada más un apunte, la política migratoria está en manos no del canciller, está en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Jessica, tu reflexión. Híjole, y ahí de la Secretaría de la Defensa Nacional es también a lo que se ha, digamos, y se han informado muy no muy prudentemente, muy cotidianamente, es cuántos elementos están cuidando fronteras, pero no han dicho nada más. A eso nos hemos quedado en eso, y los escuetos comunicados del Instituto Nacional de Migración de que rescatan migrantes en distintos operativos. Y sobre pues, los días que estamos viviendo, pues yo también coincido totalmente con Daniela que este es el momento de cuidarse, porque así, ahorita apenas me pude meter a ver algunas de las cosas que hablan sobre las vacunas, pero así como no se sabe lo de las vacunas, cuáles son las consecuencias, si nos quedamos en eso, tampoco se sabe cuáles son las consecuencias de un contagio, ¿no? Y en serio que cada vez las consecuencias de los contagios se están dando a conocer como se pueda día a día. O sea, entonces por eso
hay que cuidarnos todos. Es mi comentario, más allá de qué lado de las vacunas están, si se van a vacunar o no. El rollo es que tampoco sabemos qué pasa con los contagios. Jessica, querida, cuídate mucho, que te termines de recuperar, también tu compañero, que se mejoren ambos y seguimos en comunicación. Daniela Pastrana, bienvenida de tus vacaciones, ya te extrañábamos, así que nos vemos la próxima semana, chicas. Buenas tardes, buenos días todavía. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo a ambas dos.